Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Facultad de Derecho. Bienvenidos a este pequeño video tutorial en el cual trabajaremos un pequeño video preparación para el parcial número 2. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este pequeño video. Recuerden que el objetivo del video solamente es retroalimentar temas que ya ustedes han visto con el fin de que ustedes puedan repasar de manera práctica la teoría que será evaluada en el parcial número 2. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿sí? Que tiene que ver con problemitas de monto, capital, tasa y tiempo, y posterior a ello la liquidación de un documento valor, en ese caso del pagaré. ¿Listo? Entonces son conceptos muy sencillos que vamos a trabajar, en el cual vamos a hacer un repaso breve de cada uno de los conceptos y sus respectivas fórmulas. Entonces vamos a iniciar con la parte número 1, que tiene que ver con este tipo de problemitas que son sencillos, pero que requieren pues toda la parte fundamental básica pues clara para no cometer ninguno de los errores que saben presentarse. Entonces, si ustedes miran, estas son las dos formulitas que se van a utilizar, ¿sí? La fórmula de monto, en la cual el monto relaciona al capital 1 más la tasa elevado a la n, y posterior a ello abajito de ella tengo la fórmula que se debe utilizar en Excel y que la cual utilizaremos para este tipo de ejercicios. Entonces, el repaso más o menos consiste en que siempre que relacionen algunos ítems debemos saber qué fórmula aplicar. Por ejemplo, para el primer ejemplo dice que se deposita en un banco 400.000 pesos a una tasa de interés del 12% anual durante un periodo de 3 años. Entonces la primera pregunta dice, determina la cantidad de dinero que se retirará al final del periodo. Entonces, cuando uno deposita una plata al final de ese periodo, lo que va a recibir es una platica más intereses. A eso se le conoce con el nombre financieramente de monto. Entonces, el ítem número 1 nos lleva a plantear cómo calcular el monto, ¿sí? Entonces, los datos son prácticos. El capital son los 400.000 pesos. La tasa es del 12% anual y el tiempo es de 3 años, entonces toca en este caso calcular el monto, ¿sí? Si nosotros queremos volverlo a hacer, les voy a colocar monto, ¿sí? Lo único que debemos hacer es aplicar estas formulitas que están aquí, ¿sí? Voy a utilizar obviamente la de Excel, esta de Excel de igual manera sirve para los celulares, entonces no hay ningún problema en aplicarla. Entonces voy a colocar tal cual dice ahí, igual, ¿sí? Dice que señale primero, aquí dice el capital, pues señalo el capital, no me puedo olvidar del asterisco, me dice aquí que señale el asterisco, entonces señalo el asterisco, abro un paréntesis, coloco el 1, ¿sí? 1 más la tasa, dice que señale y es la tasa, entonces señalo el 12%, cierro, ¿sí? Al GR gorrito, lo buscan en el teclado, y marcamos el periodo de tiempo, que en este caso es 3, ¿sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, no me lee el gorrito, lo voy a volver a hacer, al GR gorrito, ahí ya me lo leyó, y marcamos el 3, ¿listo? Y le damos clic. Entonces son 561.971,2, que es el mismo de arriba, que lo volví a hacer para que miren la variación que esto tiene. Y ya con eso, pues lo que estoy diciendo es que si yo deposito 400.000 durante 3 años a una tasa del 12% anual, al final del periodo retiraré 561.971 pesos. Entonces, para este parcial voy a requerir que ustedes concluyan los ejercicios. No solamente encuentren el valor, sino que establezcan una conclusión. Entonces, los invito a que esa conclusión sea muy, como quien dice, acertada según cada ejercicio. Vamos a la parte del repaso en el ítem 2.
En el ítem 2 nos dice que determinemos la cantidad del dinero que se retirará al cabo de 5 meses si en esa fecha se cierra la cuenta. ¿Qué significa eso? Que la cuenta ya no irá hasta el tercer año, sino que se retirará y se cerrará a los 5 meses. Mientras acá no había problema porque la tasa era anual, ¿sí? Y el tiempo era en años, para el siguiente ejercicio sí hay problema. ¿Por qué? Porque dice que se retirará al cabo de 5 meses. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Entonces, lo único que debemos hacer es mirar la variación, ¿sí? La tasa es anual, pues esa es normal, pero el tiempo acá, mientras acá eran 3 años, acá son 5 meses. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de todas las sesiones teórico-prácticas es que los meses debemos transformarlos a años, ¿listo? En el interés compuesto. Entonces, lo que nosotros buscamos es que ese tiempo de meses, al transformarlo a años, ya nos quedaría muy sencillo porque la tasa está anual y el tiempo ya estaría también en años. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo único que se hace es que esos 5 meses se los divide entre 12. Si ustedes miran, aquí está 5 entre 12. ¿Por qué? Porque 12 meses tiene un año. Entonces, para pasar meses a años, solo se divide entre 12 siempre, porque son los meses que corresponden aproximadamente, en este caso, a un año. ¿Listo? Pero la fórmula sigue siendo la misma. ¿Sí? En este caso, capital, no se olviden, asterisco, 1 más la tasa, que en este caso es el 12%, y el tiempo ya no señalo 5 meses, sino que señalo el tiempo convertido, y en ese caso me da 419.341 pesos. ¿Qué significa? Que en 5 meses, si yo cierro la cuenta, ¿sí? Lo que voy a recibir de ese depósito de 400.000 pesos son los 419.341 pesos. ¿Listo? En ese caso, no habría ningún problema a la hora de resolverlos, ¿sí? A la hora de resolver las fórmulas que hemos tratado de aplicar. Otra de las fórmulas que se miró es que ustedes pueden hacerlo de manera profesional, ¿sí? Con el valor final, ¿sí? Como se vio en clase. Valor final, primero paréntesis, marcan la tasa, ¿sí? De ahí marcan el tiempo, de ahí marcan el pago, que el pago siempre va a cero, y de ahí marcan el capital, y lo marcan con valor negativo si quieren que el resultado les dé positivo y le dan enter. Automáticamente la fórmula que nosotros aprendimos en clase da 461.971 y la fórmula de valor final también da lo mismo. Entonces, para aquellos que en el examen quieran utilizar la opción BF, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, de manera muy sencilla. Vuelvo a repetir con el siguiente valor. Primero marcan la tasa, coma, de ahí marcan el tiempo, ¿sí? Recuerden que la tasa y el tiempo tienen que ser anual, anual, mensual, mensual. En el pago marcan cero, porque yo no voy a hacer pago, sino que voy a hallar la liquidación de esa deuda al final de un periodo. Y el capital lo pueden hacer con negativo para que el resultado les dé positivo. Si no les da negativo, significa que es una deuda, entonces les va a dar negativo. Si quieren los valores positivos, lo único que hacen es marcarle o colocarle un menos al capital y se soluciona el problema. Entonces vamos a continuar con el ítem 3. El ítem 3 nos dice, voy a escribirlo, no sé si esté acá, y lo voy a marcar aquí. Y lo voy a colocar aquí. Dice así, ¿cuánto dinero se deberá depositar? O sea, ¿cuánto debo depositar? O sea, eso me quiere decir cuánto capital debo llevar al banco para que en un periodo de 18 meses se acumule un monto de 500.000. Entonces, ¿cuánto dinero debo llevar al banco para que en 18 meses me entreguen 500.000 pesitos? Entonces, mis queridos abogados, este tipo de ejercicios es muy sencillo. Entonces, lo único que nos está pidiendo es que encontremos un capital a depositar,
La tasa sigue siendo la inicial, la del 12%, la general del problema. El tiempo es de 18 meses y el monto es de 500.000, en ese caso, pesitos. Lo primero que debemos hacer es que como la tasa está anual, ¿sí? Los 18 meses debemos pasarlos a años. Pero ya si usted le doy doble clic, 18 entre 12, lo que hace es pasar meses a años. ¿Sí? Repito, meses a años solamente se divide entre 12, como lo hicimos anteriormente. Le doy clic y eso significa que es año y medio. Entonces, colocándole lógica, pues un año tiene 12 meses, me sobran 6 porque son 18 meses, pues un año y medio. Entonces 12 meses un año y 6 meses de medio año, entonces sería un año y medio. Eso lo verifico para ver si estoy bien desde la lógica matemática. Y ya con eso voy a encontrar la fórmula del capital. Entonces, con todo el cariño del mundo, voy a insertar aquí la fórmula del capital para que ustedes la puedan escribir. Voy a insertar una imagen sobre la celda y voy a insertar desde mi escritorio que la guardé la imagen de capital. Aquí está. Entonces aquí está la imagen, es una imagen sencilla, la fórmula estándar y cómo debería hacerse en Excel, la hice para ustedes con mucho cariño. Y lo único que me dice es que si yo quiero hallar el capital, voy a volverle a marcar para hacerla con ustedes, lo único que debo señalar es primero el monto que yo quiero que se acumule, en este caso el monto me lo da el problema, lo señalo, son 500.000, dividido, en este caso abro paréntesis, aquí la formulita me indica, abre paréntesis, 1 más, de aquí me dicen marque la tasa, marco la tasa, cierro el paréntesis, hago el gorrito, algere gorrito, buscan la tecla donde esté el gorrito, y de ahí marque el tiempo. No puedo marcar los 18 meses porque la tasa es anual, tengo que dejar el tiempo anual, entonces marco el 1.5 que ya está en años y le doy automáticamente enter. Ya, entonces lo volví a hacer para que ustedes lo miraran conmigo y puedan trabajar los ejercicios. Entonces, ¿qué significa? Que yo debería depositar, recuerden que en este próximo parcial voy a pedir conclusiones, ¿sí? Eso valorará la nota. ¿Qué significa? Que yo debería depositar 421.835 pesos aproximadamente en un lapso de 18 meses para que al final de esos 18 meses yo reciba unos 500.000 pesitos. ¿Sí? Entonces ese sería el valor que yo debería depositar a la hora de realizar ese tipo de ejercicios. Muy bien, vamos ahora sí con el otro ítem. Entonces vamos con el ítem número 4. Entonces lo voy a seleccionar para todos ustedes. Y voy a ir acá y lo voy a pegar. Entonces en este caso mi ejercicio le voy a dar un poquito más de tamaño. Mi ejercicio dice así. ¿Qué tasa de interés deberá aplicarse al préstamo para que el monto sea un 25% superior al capital inicial? ¿Sí? Entonces, es importante cuando salen este tipo de ejercicios relacionar lo que me está pidiendo. En este caso me está pidiendo la tasa. O sea que en la tasa de interés va a estar la incógnita. ¿Sí? Además me está dando otra pista, si leemos muy bien, dice que el monto sea 25 superior al capital. Si el capital es 400 y yo calculo
así igual 25% por 400.000, que me está diciendo que es el 25% de 400.000, eso me da 100.000. Entonces, si el monto es un 25% superior al capital, entonces el monto va a ser 500.000. ¿Por qué? El 25% es 100.000, entonces es superior al capital inicial. Entonces lo único que hago es sumar los 400.000 más el 25%, que son 100.000, para que en este caso me dé el monto. ¿Sí? En ese caso, Excel lo hace de manera inmediata, el 25%, repito cómo se calcula, 25% asterisco 400.000, y ese es el valor adicional al capital inicial. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esa operación me da los 500.000, el periodo de tiempo es el inicial. Si recordamos el problema o el enunciado inicial, dice que el periodo es de 3 años. Entonces, por eso aquí tengo los 3 años. Listo. Ahora con todo el cariño también les creo a ustedes la fórmula para que la anoten, la tengan en cuenta. Voy a insertarla, la imagen sobre celdas. Y en este caso voy a buscar la formulita de tasa. Entonces, para la tasa, por aquí creo que tengo la formulita. Y ahí la tenemos. Esta es la formulita, apreciados estudiantes, para el cálculo de la tasa. Arriba está en su estándar y abajo está cómo hacerla en Excel. Entonces vamos a hacerla todos para ponernos en práctica. La tasa, sí, va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, aquí me dice primero abra un paréntesis, abro un paréntesis, señale primero el monto, pues señalo los 500.000 luego del 25% de aumento, dividido, señalo también el capital, entonces que son los 400.000, cierro paréntesis, ahora sí utilizo el gorrito ALGR gorrito, ahí está el gorrito, tienen que buscarlo en la tecla y con la fecha, con la tecla de espaciado lo activan, o sea, ALGR buscan dónde está el gorrito que está en los corchetes y con la tecla de espaciado les aparece. Abro otra vez que aquí dice abra nuevamente paréntesis, abro paréntesis, 1, ¿sí? Este 1 es de fórmula, 1, slash, que aquí está el slash, n, aquí me indica n, entonces n es el periodo de tiempo, señalo el 3, en este caso se me señaló doble, n, ahí está, eso, señalo n, cierro paréntesis, y aquí en la fórmula me dice réstele 1, entonces cojo y le resto 1, y le doy enter. Esta es la tasa que me arroja el problema, ¿sí? 0,077. Pero recuerden que la tasa tiene que darse en porcentaje. O sea que la tasa, en este caso, sería igual a este valor que nos dio multiplicado asterisco 100. Significa que la tasa en porcentaje es del 7,72%. Y aquí cabe aclarar algo. Y es que ustedes deben concluir, insisto nuevamente, el parcial de este corte con conclusión. ¿Qué significa? Que la tasa para que los 400.000 se conviertan en 500.000 en 3 años tiene que ser del 7,72% anual. ¿Por qué, profe, anual? Porque el tiempo está en años. Si el tiempo está en años, la tasa que les va a calcular la fórmula de Excel les va a quedar en años. Si el tiempo estuviera en meses, la fórmula que les va a dejar Excel va a ser en meses. Si el tiempo estuviera en semestres, la fórmula que les arrojará el Excel será en semestres. ¿Listo? O sea, para que 400.000 se me conviertan en 500.000 en 3 años, debo manejar una tasa del 7,72% anual. Entonces, si se dieron cuenta, son procesos muy sencillos,
¿sí? En los cuales solo hay que mirar las variables y aplicar la formulita que está ahí. Recuerden que este documento que ustedes están mirando en pantalla lo tienen en Symbaloo, se llama guía Excel. Entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan hacer de la mejor manera posible. ¿Listo? Vamos con la parte final. Y en ese caso nos pide la parte final que determinemos el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a buscar el ítem 5. Lo voy a copiar, el ítem 5, control C, y lo voy a pegar, ¿sí? Automáticamente en mi ejercicio de tiempo. Entonces aquí el ejercicio, lo voy a pegar, dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo deberá permanecer el capital depositado para que el monto sea de 650.000 pesos? Entonces lo que nos pide o lo que nos lleva a pensar este ejercicio es que cuánto tiempo deberá permanecer el capital depositado para que el monto sea de 650.000. Entonces yo señalo el capital, pues viene siendo el ejercicio inicial, los 400.000, la tasa también es el ejercicio inicial, el 12%, pero aquí el monto me dice que es de 650. Entonces tengo que hallar por cuánto tiempo debo depositar ese dinero para que me dé un acumulado de 650 capital más intereses. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. También con todo el cariño, les dejo aquí la fórmula, la voy a insertar. Entonces, insertar imagen sobre celdas. Y en ese caso voy a insertar la imagen de tiempo. Entonces, en ese caso, lo único que nosotros tenemos, ahí está la formulita, ¿sí? La formulita de tiempo, la cual ustedes pueden utilizarla de manera sencilla. Voy a tapar un momento aquí. Y ustedes lo único que hacen es calcular el tiempo, o sea, el periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Miren de sencillo. Aquí está abajito la fórmula en Excel. Entonces lo único que hago es igual log, busco log 10, aquí me avisa log 10, entonces cojo log 10, señalo el monto que quiero encontrar, el ejercicio me dice que tiene que ser de 650, lo divido entre el capital, que son los 400.000, vuelvo y hago slash dividido, ¿sí? Log 10 nuevamente, escribo log 10, señalo log 10, y 1 más la tasa, y la tasa en ese caso es el 12% anual, cierro paréntesis y le doy enter. Automáticamente lo volví a hacer para ustedes y me dio 4.28, pero como lo vimos en clase, ¿sí? En este caso el 4 entero, voy a correr un poquito esto, el 4 que es ya 4 punto, este 4 son los años, el 0,28 que me sobra, ¿sí? Lo debo multiplicar por 12 porque después de los años vienen los meses. Entonces al 4 lo quito, aunque no lo vean, aquí hay un 0, me sobra 0,28. Ese siempre sobrante se lo multiplica por 12, aquí está por 12, le doy enter y cojo el entero. Ese entero es 3, o sea que es 4 años, 3 meses, y vuelve y juega. Si quito el 3 de aquí, ¿sí? Si quito el 3 me sobra 0,36. Entonces a ese 0,36 lo multiplico por 30, porque es años, meses y días. Entonces los días son 30, en ese caso en un mes, le doy enter y me da 10. O sea que 10 aproximadamente días. Yo repito, 4 años, 3 meses y 10 días. ¿Cómo debo concluir el problema? El problema debe concluirse así, que para retirar 650.000 yo debo tener ese depósito 4 años, 3 meses y 10 días a una tasa del 12% anual. Entonces, esta es la parte muy sencilla. Y ya lo que
lo que nos lleva a analizar ya la parte final de este pequeño video tutorial es lo que tiene que ver con pagaré, ¿sí? El pagaré, ¿sí? Tiene dos situaciones muy importantes, que es el valor nominal y el valor de vencimiento. Entonces el valor nominal es el valor del documento